Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente de estos estudios. Vamos a estar todos los lunes, si Dios lo permite, a partir de las 8:30 hora de Honduras, haciendo estas transmisiones para compartir la palabra del Señor. Este es nuestro cuarto tema sobre la serie Identificando lo Falso. Hemos aprendido qué importante es prestar atención a las advertencias que el Señor Jesús hizo, porque dijo que iban a venir en el final de los tiempos, antes de su venida, muchos engañadores, muchos falsos cristos, falsos profetas, falsos ministros en general. Y por eso hemos estado hablando sobre cómo identificar a los falsos ministros en el primer tema, después cómo identificar a los verdaderos ministros, y en el tercer tema, el anterior, hablamos sobre los templos, la realidad de cuál es el templo en este tiempo. En este cuarto tema vamos a estudiar sobre los comerciantes del templo. Y se va a sorprender usted, si ha estado llevando el hilo, lo va a entender fácilmente, cómo esta gente se prepara para engañar al pueblo del Señor, y mucha gente, por ignorar la Escritura, por ignorar las instrucciones del Señor, están siendo llevados cautivos en algo que ellos creen que es la comunión con Dios, la iglesia, la relación con los santos. Es más, muchos piensan que se están preparando fielmente para la venida del Señor, pero va a ser triste cuando despierten, porque si no se arrepienten, si no renuevan su mente ahora, va a ser tarde. Cuando lleguen a tocar, Señor, ¿y qué pasó que no nos abriste? Y el Señor les va a decir, ni los conocí. Pero ¿cómo? Si en tu nombre echábamos fuera demonios, si en tu nombre profetizábamos, si en tu nombre hacíamos aquí y allá. Pero el Señor les va a decir, yo no los conocí. ¿Por qué? Porque no aprendieron a discernir de acuerdo a la Escritura. En este cuarto tema vamos a profundizar un poco sobre los comerciantes del templo. Pero déjenme darle un resumen rápido de los tres temas anteriores. En el primer tema hablamos de cómo se identifican los falsos ministros. Vimos que ellos dirigen a la gente hacia las cosas del mundo. Siempre están hablando de las cosas del mundo. Siempre están hablando de la riqueza del mundo. Siempre están ellos hablando de las bendiciones, pero realmente son materializaciones. Y lastimosamente se aprovechan, sobre todo en estos lugares de Latinoamérica, se aprovechan de las necesidades de la gente para sembrarles codicia, y por medio de esa codicia los cautivan para poder engañarlos y sacarles el dinero, que es al final de cuentas el propósito de ellos. Recuérdense que la raíz de todos los males es el amor al dinero. También vimos que ellos no dan la vida por el rebaño, sino que le quitan la vida al rebaño. Por eso es que son lobos vestidos de piel de oveja, de las ovejas que ellos mismos devoran. También aprendimos que le hacen creer a la gente que el edificio donde se reúnen es la casa de Dios, que el edificio donde se reúnen es el templo de Dios, y que ahí el Señor los va a bendecir, que al llevar su ofrenda, el Señor se las va a recibir y les va a multiplicar. Siempre están abusando la codicia. Es bien tremendo, ¿por qué? Porque vimos que esta gente hace mucho énfasis en el templo. Vimos por otra parte que los verdaderos siervos del Señor se presentan como ejemplo, como siervos vuestros, dijo Pablo, y no como señores del rebaño. Y los falsos siempre se presentan ellos teniendo dominio, controlando, ejerciendo esos lugares que ellos llaman iglesia, que realmente son negocios, casi siempre negocios familiares, ejercen ellos como que fueran pequeños reinos. De eso hemos estado hablando de los temas anteriores, y usted lo puede ver, ahí están grabados en la sección de video. Si usted prefiere en YouTube, también lo subimos al día después, es decir, el lunes grabamos, el martes ya lo puede encontrar en YouTube, para que cómodamente pueda usted comprobar a la luz de la Escritura qué tiempos más peligrosos estamos viviendo. Ahora vamos a entrar al cuarto tema, que es sobre los comerciantes del templo. Es algo que pasó en los días del Señor Jesús, y tenemos nosotros el deber de imitar la conducta del Señor Jesús, seguir sus instrucciones, las instrucciones apostólicas que nos dijeron qué hacer y cómo estar preparados para no ser arrastrados por estos comerciantes. Juan capítulo 2, verso 13, vamos a leer. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Recuérdese que también hablamos cómo ellos subían al templo a adorar, porque en el antiguo pacto el templo, la casa de Dios, era un lugar físico, pero en el nuevo pacto el templo, la casa de Dios, es la iglesia. Eso lo vimos en el tema anterior. Le ruego que lo vea si usted se está incorporando a esta página, así como otras series de estudios que puede encontrar en la sección de video. Era la Pascua y entonces el Señor Jesús subió a Jerusalén. Verso 14 de Juan capítulo 2. Encontró en el templo, oiga bien, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas,
y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Mire qué tremendo. Y haciendo un azote de cuerdas, vea la escena, llega el Señor al templo y están los que están vendiendo bueyes, palomas, ovejas y los que cambiaban dinero. Y él, haciendo un azote de cuerdas, dice la Escritura, echó a todos fuera del templo. Con las ovejas y los bueyes desparramó las monedas de los cambistas, volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre, ponga atención, versión de las Américas, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. ¿En qué habían convertido el templo? En una casa de comercio. Pero eso es una figura porque ya vimos que todavía estaban en la ley. Y dice Hebreos 10 que la ley solo tiene la sombra de los bienes venideros. Ahora el templo, la casa de Dios, es la iglesia. Entonces estos comerciantes, ¿a dónde están viniendo? A la iglesia, pero no al edificio. Ya lo hablamos, perdone que lo repita porque le cuesta a la gente entender esta realidad. Y desde ahí un fundamento mal puesto lleva una doctrina mal puesta y eso puede perder a la gente. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque perseverando en esto vas a salvar a ti, a los que te oyen. Pero si no, entonces, si le enseñan mal a uno las escrituras, se puede perder. Así de es, hermano. ¿Por qué piensa que hay religiones como los católicos, como los testigos de Jehová, como los mormones, que van rumbo al infierno, pero ellos están seguros que van al cielo? ¿Por qué? Porque la doctrina que les enseñaron sus líderes no es de acuerdo a la verdad bíblica. Y ellos, lastimosamente, por no comprobar la escritura, como buenos berianos, están siendo arrastrados por esta gente. Volviendo aquí al punto, el Señor les reclamó a esta gente diciéndole que ellos estaban convirtiendo la casa de Dios en una casa de comercio. Eso es lo que nosotros estamos viendo ahora con la iglesia, con los santos, con el cuerpo de Cristo. Han aparecido gente, como los que ahí aparecieron, comerciantes del templo, que vendían bueyes. ¿De qué hablan los bueyes? El Nuevo Testamento nos explica esa figura. Dice Pablo que el Señor no tiene cuidado de los bueyes, sino que se estaba refiriendo a los ministros. ¿Quiénes son los bueyes? Los ministros. Entonces, estos comerciantes del templo, ¿con qué trafican? Con ministros, con falsos ministros que se venden. Usted lo puede ver hoy día, cómo se han hecho ídolos. Para eso son los medios de comunicación que tanto ellos desean, para hacer los ídolos, para promover los ídolos, copiando exactamente el patrón del mundo, que para eso son los medios de comunicación, para afamar a las personas. Y una vez que la gente se mete en la idea de que es un ídolo, la gente lo sigue, quiere agradarlo, quiere imitarlo. Eso es lo que usted ve con los cantantes, con los actores y ahora con los ministros, que los crean en los medios de comunicación que dicen que son cristianos, pero no. ¿Es para qué? Para después poderlos utilizar para mover las masas. Vea usted cómo ellos anuncian la visita de un ministro, dicen ellos, de un ministro. ¿Para qué lo anuncian por cielo y tierra? Por prensa, radio, televisión, por internet, por todos lados. ¿Para qué lo anuncian? Para que la gente asista. ¿Y para qué quiere que la gente asista? Para sacar el dinero. Piense un momento, le voy a decir esto antes de que sigamos con el tema. ¿Debería la iglesia anunciar que va a llegar un siervo a una congregación de visita? Pero piense un momento, ¿por qué tendría que hacerlo? Para que la gente sepa. Entonces la gente va a ir por esa persona. Si no necesitamos anunciar, ¿por qué? Porque uno va porque vamos a encontrarnos con los hermanos, a tener comunión, a tener un tiempo de alabanza, a tener un tiempo de escuchar la palabra. Si eso no es suficiente, lastimosamente, como ya no hay tanta sana doctrina y son pocas las congregaciones así, entonces estos mercaderes del templo saben que en el mundo así se mueven las masas. Entonces empiezan a meter a la gente. Va a venir el fulano de tal, el apóstol mengano, y ese hace liberaciones, ese revive muertos, ese hace aquí, y empiezan a crearle a usted la imagen de que es un superhombre ungido para que usted tenga el deseo de que cuando él llegue a ese lugar, usted ir. Pero siempre va a ver que al final están hablando del dinero. Para eso es que se hacen los ídolos. Y en Juan 2 vemos que el Señor aborreció eso al punto que hizo un azote de cuerdas y los echó afuera, porque comerciaban con los bueyes, es decir, con los ministros. Pero no solo con eso, dice que comerciaban con las ovejas. Hermano, es tremendo, ¿por qué? Ya vamos a ver más adelante con amplitud este punto, porque ven a la iglesia como un comercio y entonces usan a los hermanos como mercadería, donde puedan comprar, vender, utilizarlos para sacarle siempre el asunto del dinero. Tercer punto, y dice que
vendían palomas. Eso nos habla de los dones del Espíritu Santo, es una simbología. Entonces note cómo esta gente trafica con los ministros, usa las ovejas de mercadería y mire, cambia dinero, dice. ¿Y qué quiere que hace? ¿Cómo lo hacen? Por utilizando las palomas, es decir, una figura de los dones. Siempre ellos están diciéndole a la gente para que Dios te bendiga, un don es un regalo, entonces una ofrenda, un pacto, una primicia, un diezmo, es el método que ellos te hacen creer, querido hermano, de que así Dios te va a dar dones, que así Dios te va a bendecir, que así Dios te va a dar cosecha, porque esa es la manera como convierten a la iglesia, al cuerpo de Cristo, en una casa de comercio. Pero notemos la actitud del Señor. Se molestó tanto el Señor que tomó un azote de cuerdas y los sacó a ellos. Eso es lo que nosotros debemos de reflexionar. Es algo bien tremendo. Vamos a seguir aquí. ¿Por qué? Porque ya en las instrucciones apostólicas se nos amplía sobre esta gente. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 5 dice: y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad. Oiga bien, mente depravada, privados de la verdad, porque suponen que la piedad es un medio de ganancia. Se lo voy a leer en otras versiones. En la Usejo, altercado sin cuento, el cual corresponde a hombres de mentalidad corrompida y privados de la verdad, que hacen de la religión un negocio. La Biblia al día: altercados entre hombres de mente depravada, carentes de la verdad. Estos son los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancia. Dios habla hoy: y pelea sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y no conoce la verdad, y que toma la religión por una fuente de riqueza. La versión latinoamericana: y discusiones propias de los que tienen la mente pervertida. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es puro negocio. Esta semana que subimos un video sobre un predicador de los 70 y los 80, Mark Jones, fue un hombre que usted puede ver los videos, se lo ruego que los vea para que se sorprenda cómo lo que hacen ahora en la mayoría de ministerios desviados, sobre todo los carismáticos, los que ellos empiezan con los shows, usted va a ver cómo empiezan con preparar el ambiente, la música. ¿Por qué es importante la música? ¿Por qué hacen tanto énfasis en la música? Porque ellos saben, lo han descubierto, la ciencia lo sabe, que la música tiene el poder de afectar nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Usted lo puede comprobar en una película. Vea cuando son unas escenas de tristeza la música que ponen. Vea cuando es una escena de alegría la música que ponen en esa escena. ¿Por qué? Porque según el ritmo de la música sí es afectado uno. Y ellos lo saben, por eso preparan el ambiente musicalmente, para que después empiezan entonces ellos, lo tiene que leer o verlo, mejor dicho, este video de este Mario, porque él explica, parece que ya se arrepintió, pero después de décadas de haber engañado a la gente, haciéndoles creer que era Dios, que estaba el Espíritu Santo haciendo dones, milagros, tocándolo, empiezan con aquello: Dios me muestra, Dios me dice, Dios me ha dicho, a mí, y empiezan a sacarle siempre el dinero a la gente. Todo el asunto es el dinero. Recuerda, son comerciantes del templo, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y queda sorprendido uno. ¿Por qué? Porque esto lo hacían hace 30 o 40 años. Lastimosamente muchos ahora que no conocen estas verdades son recién convertidos de hace 5 años, 10 años, 20 años, y no se dan cuenta de cómo han caído en cuevas de ladrones, en casas de comercio, y ellos piensan que son casas de Dios, ellos piensan que son templos, que son iglesias. Esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la historia, esto ya pasó en los tiempos bíblicos, esto está pasando en la era moderna, esto está pasando ahora en los últimos tiempos. Gente que con gran astucia empiezan a mover a la gente a utilizar sus pensamientos para manipularlos. Eso es algo sorprendente, porque ahí está la psicología palpablemente visible, de tal manera que cuando usted se dé cuenta, eso es todo el asunto con el que manipulan a la gente. Y la gente se emociona y dice: yo sentí la presencia del Señor, es que Dios me tocó, es que Dios me habló. ¿Y cómo sabía que era lo que yo andaba en la bolsa? ¿Y cómo sabía que este era el problema que estaba pasando? Esa es la astucia, hermano, por la que están engañando a la gente que no le gusta ir a la Escritura. La gente que quiere, nosotros lo vimos eso en el tema de los falsos ministros, en el primer tema, cómo le endulzan el oído a la gente. Esa es la astucia de ellos. Ellos no le van a mostrar el pecado, la iniquidad, las cosas malas que están haciendo a la luz de la Escritura. No, le van a decir lo que quiere oír. Le van a hablar lo que desea. ¿Para qué?
para poder engañarlo fácilmente. Entonces ese predicador es una cosa impresionante porque como nosotros lo vemos ahora en la televisión, en los conciertos, digamos, en esos grandes retiros, en esos grandes eventos mundiales. Exactamente eso. Por eso en el video dicen que ese es el padre de todos los engañadores modernos. Claro, el padre verdadero es el diablo, pero este es una forma de decir que todos los falsos ministros que hay ahora son imitadores de gente como ese Marjo, que usted lo puede ver en el video que está en la página que lo subimos hace poco. Es impresionante, hermano, cómo estos falsos ministros se aprovechan de la gente. Le voy a seguir hablando qué nos dice la Escritura. Romanos capítulo 16, verso 18. Porque los tales, así como ese Marjo, son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan a los corazones de los ingenuos. Romanos 16, 18, se lo voy a leer en otras versiones, la versión latinoamericana. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor Jesús, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Ese es el problema, hermano. Mire esta NBAD, la nueva versión al día. Esos maestros no están trabajando para Cristo nuestro Señor, sino para su propio beneficio. Por eso, hermano, es que manejan las iglesias, esas iglesias como que fueran negocios familiares. Usted va a ver que la gente que está en los puestos principales son sus familiares, sus hijos, su esposa, sus hermanos, etcétera, o gente afín a ellos, porque así es como hacen estas empresas. Pero están tan engañada la gente que piensa que son casas de Dios. Yo me imagino ahora, si apareciera el Señor Jesús como en el ministerio terrenal, y llegara a estos lugares que son casas de comercio y empezara a sacarlos, a denunciarlos, a señalarlos, a darles latigazos. ¿Sabe qué le dirían estos hombres astutos ahora? Pero hermano Jesús, ¿qué le pasa? Si no está de acuerdo con la visión de este ministerio, búsquese otro ministerio, porque así son de sinvergüenzas y astutos. Por eso usted tiene que darse cuenta que si es una iglesia, hay que pelear por ella para sacar a estos comerciantes. Pero si es un negocio familiar, entonces lo que hay que hacer es salirse de ahí y buscar un lugar de sana doctrina, donde realmente se reúna la iglesia del Señor, por la cual el Señor pronto viene. Le voy a seguir leyendo aquí. Le hablan a la gente con palabras bonitas y engañan fácilmente a los ingenuos. Mire esta versión para el pueblo. Porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su vientre. Y por salamería y alabanza, mire, qué impresionante esta, la NTPB. Voy a leerlo de nuevo. Y por salamería y alabanzas engañan los corazones de los simples. Mire, con alabanzas engañan los corazones de los simples, porque los manipulan con la música. Pronto, primero Dios, vamos a empezar una serie de estudios sobre la música para profundizar con detalle cómo la música tiene el poder de manipular nuestros sentidos. Pero la gente ahora, como no conoce la Escritura, como no conoce la realidad espiritual, como no son guiados por el Espíritu, piensan que esa emoción que les produce esa música, esa atmósfera musical que les crean, es la presencia del Señor. Y así los engañan, como dice la Biblia. Romanos 16, 18. Le voy a leer la TLA. Porque no sirven a Cristo nuestro Señor, sino que buscan su propio bien. Hablan a la gente con palabras bonitas, pero son unos mentirosos y engañan a los que no entienden. Por eso estamos haciendo todos estos lunes a las 8:30 p.m. estos discipulados, para enseñarles lo que la Biblia dice y que los escogidos puedan abrir los ojos, porque el Señor pronto viene. Y el engaño está ya, la apostasía estamos viviéndola, estamos viendo el tiempo que se profetizó antes de la venida, ya está ahora ante nuestros ojos. Pero lo más lamentable es que muchos amados están siendo engañados por estos comerciantes del evangelio. Mire cómo dice la versión del oso. Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesús, el Cristo, sino que a su vientre y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Qué tremendo, porque dice con alabanza, lo manipulan a la gente. ¿Para qué? Para poder sacarle el dinero. Por eso dice, volviendo aquí a 1 Timoteo 6:9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron
con muchos dolores. Es una cosa tremenda, hermano, porque lo que son es codiciosos, gente que empieza a ver a los hermanos como un comercio. Empiezan a vender camisas, empiezan a vender música, empiezan a vender libros, empiezan a vender publicidad porque obtienen los medios de comunicación diciéndole a los hermanos que es para promover el evangelio, para llevar la sana doctrina, y empiezan, y los hermanos que le creen empiezan a dar el dinero, y después se nota que no era para eso. ¿Por qué? Porque empiezan a vender publicidad a diestra y siniestra. Y los espacios para la predicación son pocos los espacios, un par de mensajes en el día. Eso es lo que hacen de las 24 horas de programación que se pueden tener en un canal de televisión o en una radiocomunicación. Es tremendo. ¿Por qué? Porque así es como se enriquecen, y usted lo puede ver que lo manejan como un pequeño reino, donde ahí están los hijos, los hermanos, los esposos, los padres, etc. Ponen generalmente a la familia, y ahí están, mire, obteniendo grandes sueldos, dándose vidas de ricos y famosos, haciendo mercadería de la gente, para explotar la gente. Mire cómo dice 2 de Pedro capítulo 2, verso 3. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Le voy a leer la latinoamericana. Los inspirará el amor al dinero. Por eso dijimos que la Biblia dice que ellos sirven a sus propios vientres, a sus propios beneficios. Mire, los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Lavín dice, por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. La versión lenguaje sencillo. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Por eso decía ella que eran mentirosos. Mire, por eso ella decía que con alabanza empiezan a manipular a la gente en esas atmósferas que la gente piensa que es la presencia del Señor. Pero ya le dije, vamos a estudiar más adelante a profundidad el tema de la alabanza, de la música, para que se dé cuenta cómo la música tiene el poder de afectar nuestras emociones, nuestro estado de ánimo. La Pechita dice, y por codicia obtendrán ganancia entre ustedes con palabras fingidas. Eso es lo que hacen, hermano. Por eso es que hacen gran comercio con los hermanos. Es una cosa tremenda. Se presentan como pastores casi siempre estos ministros, pero la Biblia dice que son perros. Se escucha fuerte, pero eso es lo que dice la Escritura. Yo lo tengo que decir a usted lo que dice la Escritura. Se lo voy a leer. Isaías 56, 11. Y los perros son voraces, no se sacian. Ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su camino. Cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Hermanos, es una cosa impresionante, porque eso es lo que estamos viendo de estos falsos, que se presentan como siervos del Señor, pero son perros voraces, que hasta el último busca su propia ganancia. Ese es el tiempo que estamos viendo, es el tiempo que nos advirtió también la Escritura en las epístolas. Filipenses capítulo 3, verso 2 dice, cuidados de los perros. ¿De cuáles perros, hermano? No de esos que pasa uno que dice, cuidado perro, cuidado, no se acerque que hay perro. No, hermano. Estos perros se refiere, ahí lo dice, son pastores que no saben entender, que buscan su propia ganancia. Dice, cuidados de los perros, de los malos obreros, de la falsa circuncisión. Eso es lo que estamos viendo nosotros ahora. Es tremendo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos deja ese caso en Juan 2 y nosotros debemos de tomar nota para no ser arrastrados por estos comerciantes del templo que comercian con bueyes, con ovejas, que comercian con palomas, que son cambistas que han hecho de la iglesia un casino. ¿Por qué? Bueno, de lo que ellos llaman iglesia, de los edificios, eso realmente son casinos, hermano. Es bien fuerte esto, pero es una realidad. Lo único que no hay es que no beben, que no hay bebidas alcohólicas, que no hay cigarros, pero es casi similar. Mire el ejemplo, es feo, pero es una realidad. ¿Qué hacen en un casino? Van con la codicia de tener un poquito de dinero y multiplicarlo. Eso es lo que han hecho estos comerciantes con los lugares que ellos llaman iglesias, pero que son negocios. Llevar la ofrenda y decir que van a cosechar el 100 por 1, que Dios los va a bendecir, que cuando llegas a la casa de Dios con una ofrenda, con una primicia, con un diezmo, que Dios te va a bendecir. Esa es la gran manipulación con la que se aprovechan de las necesidades de la gente, le ponen codicia y los explotan, como decía 2 de Pedro. Ahora le quiero, para ir cerrando el tema, le quiero hablar de unos personajes que el libro de Hechos en el capítulo 19 nos lo deja ahí para este tiempo también,
Y es algo impresionante. Cuando yo leía eso, el Señor respondía algunas preguntas que yo le hacía. Yo le preguntaba al Señor, pero ¿por qué se han desviado tanto? ¿Por qué no aceptan la verdad? ¿Por qué esta gente en vez de enderezar, más bien lo miran a uno como un enemigo? Y entonces, leyendo Hechos 19, ahí está la respuesta a esas preguntas. Porque cierto, verso 24, Hechos capítulo 19, verso 24. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, recuerden, esos son los Demetrios modernos, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias, miren, no pocas ganancias, producía ¿cómo? Labrando templos, y producía no pocas ganancias a los artífices. Reunió a estos junto con los obreros de oficio semejante, es decir, llamó a todos sus compinches, digamos, a sus colaboradores, a la gente de su mismo oficio, y le dijo, compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. ¿De cuál comercio, hermano? De hacer templos a Diana y de venderlos, esos templos, de esos ídolos que ellos hacían, vendérselos a la gente. Eso era con lo que ellos hacían, dice, que producían no poca ganancia. Compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Y mire aquí como dice, verso 26, y veis y oís que no solo en Éfeso, sino que en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Mire, vieron en Pablo un enemigo, ¿por qué? Porque Pablo les iba a decir, ustedes están en idolatría, como fue a la iglesia de Corinto a decirle, hey, ustedes son niños, ustedes son idólatras, ¿por qué? Porque están afamando a los ministros, están afamando a Pablo, a Pedro, están afamando a Apolo. ¿Qué somos nosotros? Les dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Y en el 3, bueno, desde el 1 al 3 le habla sobre todas las niñerías de ellos. ¿Qué somos nosotros? Servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Pero unos siembran, otros cosechan, pero Dios es el que da el crecimiento. Así que ni el que siembra ni el que cosecha es algo, sino Dios que da el crecimiento. Entonces Pablo les fue a quitar la idolatría. Pero los Demetrios son los que hacen templos, que ellos llaman templos a los edificios, y empiezan a crear ídolos, ministros que ellos invitan para que lleve a la gente, lo que le hablaba al principio de cómo usan los medios de comunicación para afamar a la gente, para que cuando lleguen de visitas puedan llenar esos lugares y sacarles el dinero. Por eso dice, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Hechos 19:25. Y ven a Pablo, o a los que somos como Pablo, es decir, en el sentido de que vamos a decir, hermano, usted no tiene que poner la mirada en ningún hombre, que viene el apóstol fulano sultano, ellos los están idolatrando porque esa es la forma en cómo lo engañan a usted, pero el Señor es el que hace la obra. En esos lugares son realmente casas de comercio. Y miren lo más tremendo, ellos empiezan a afamar solo a los que son afines de ellos, a ministros amigos, a los mismos, del mismo grupo de ellos, o a sus hijos, o a los familiares que son también del mismo grupo, de la misma estirpe, de la misma visión. Eso es tremendo. Pero si usted inmediatamente no está de acuerdo con eso, lo van a hacer a un lado. ¿Por qué? Porque esa no es una iglesia, es una casa de comercio. Pero ellos la pintan así para que la gente ingenua caiga y se aprovechen de ella. Pero sigamos leyendo para que vea usted qué tremendo esto. Verso 27. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito. Entonces se presentan, hey, pero mire, están menospreciando a los pastores. Aquí no estamos menospreciando a ningún ministro de Dios. Aquí estamos señalando la mala doctrina y a los falsos que se presentan como siervos de Dios, como la Biblia dice, pero son realmente, que no nos tiene que asombrar esto, porque aún el diablo se disfraza como ángel de luz y no es de extrañarnos, dice, de que sus siervos se presenten como siervos de justicia, pero no lo son. Contra esos es que estamos señalando, contra esos que hacen esos pequeños reinos, que los domina la familia, que se están enriqueciendo, dándose vidas de ricos y famosos y que tienen a la gente engañada. ¿Y sabe cuál es una de las frases de los engañados? Bueno, Dios les va a pedir cuentas a ellos, no hay que juzgar. Cuando una persona dice así, no conoce la Escritura, porque la Escritura nos manda a señalar eso lo vamos a tocar el próximo lunes, cómo la Escritura nos manda a tener una actitud de desenmascarar las tinieblas. Se lo voy a leer más adelante en Efesios, pero lo vamos a tocar con detalle el próximo lunes, primero Dios. Entonces, mire cómo dice esto Demetrios. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Entonces se presentan como que son defensores del templo, de la casa de Dios.
de la casa del Dios de ellos en ese caso. Pero no, hermano, recuérdese las palabras que él mismo confesó al principio. Producían no poca ganancia y les dijo, compañero, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Verso 25, usted puede leerlo en Hechos 19. Ellos saben que ese es el negocio. Y por eso la preocupación más grande de estos lugares es hacer edificios grandes y cada vez más grandes. ¿Por qué? Porque entre más grandes sean, más gente cabe, y entre más gente cabe, esa es la forma como se aprovechan. Pero la gente ingenua, como creen que ese es el modelo bíblico, van ahí y viera, hermano, el ambiente, viera, hermano, las luces, viera la comodidad. Es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque así es como se hacen los shows en el mundo y así es como la gente de buena voluntad, ya cuando está manipulada, afloja el dinero, porque eso es lo que hacen, vender una entrada solo que lo disfrazan bien, que es una ofrenda para el Señor, que es una ofrenda para el templo del Señor, que es una ofrenda para que Dios te bendiga. Esa es la forma en que manipulan a la gente. Y por eso si tú tienes la actitud de Pablo, de ser como los bereanos, te van a ver como un enemigo y te van a desacreditar porque eso hicieron con Pablo. Hey, miren este Pablo lo que anda haciendo. Anda diciendo que aquí tenemos idolatría y saben ustedes que nuestra prosperidad depende de este comercio. Por eso van a empezar a desacreditar a la gente que les empieza a señalar. Y los engañados, los loros, como hemos enseñado en algunos temas, van a decir, no, el hermano fulano anda desviado. Ese Jesús, como decían los fariseos, ese anda endemoniado. Así decían los fariseos del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque les fue a deshacer el negocio que tenían en el comercio, en la casa de comercio. Eso es lo que no les gusta. Pero tenemos que ser valientes, ceñirnos los pantalones y imitar a nuestro Señor Jesús y empezar a desenmascarar a esos comerciantes del templo. Le voy a leer cómo lo dice en Efesios capítulo 5, verso 7. Por lo tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor, y no participéis de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. ¿Qué hay que hacer, hermano, con los comerciantes del templo? Desenmascararlos. Por eso esta página ha sido creada y este discipulado de todos los lunes para estar compartiéndole el mensaje de la palabra de Dios, de la sana doctrina, para que usted pueda ver a la luz de la Escritura cómo identificar a los falsos ministros. Este es el cuarto tema. En el próximo lunes, si Dios lo permite, vamos a profundizar en cómo la Biblia nos dice que debemos de hacer públicamente, para que usted vea que no es lo que a nosotros nos gusta. Alguno me puede decir, hermano, pero no es bueno estar señalando los pecados de ellos. Yo le diría, sí, hermano, tiene razón, no deberíamos de hacerlo. Pero ¿sabe qué? Aunque a mí no me parezca y aunque a usted no le parezca, es mejor hacer como dice la Escritura. Y aquí dice, no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. No dice ignórela, no dice no vaya ahí, allá que el Señor le va a pedir cuenta. No, no, no. Ahí dice desenmascárelas. Tenemos que desenmascararlas y se va a encontrar con esa realidad. Cuando usted empiece a desenmascararla, si es un lugar que quieren corregir, va a ver cómo enderezan. Pero si es una casa de comercio, lo van a empezar a aislar a usted, lo van a empezar a aislar, a sacarlo, a quitarle los privilegios, a ponerlo en mal. Y si usted no endereza, según ellos, entonces lo van a terminar expulsando. Porque esa es la actitud de los demetrios. Y no hicieron así con el Señor Jesús, porque solo había un templo en ese entonces. Pero ahora, en los edificios que ellos llaman templos, cualquiera que les quiera ir a desenmascarar, ellos van a terminar poniéndolo en mal y expulsándolo. Pero eso sirve ¿para qué? Simplemente de evidencia para que ellos se desenmascaren que realmente son comerciantes del templo. Eso es lo que quería compartirte, hermano, en ese tema. Cómo la Escritura nos avisa que en ese tiempo de engaño aparecen esos que no sirven a nuestro Señor, sino que a sus propios vientres, que con palabras suaves y lisonjeras, con palabras bonitas, con alabanza, empiezan a crear atmósfera para manipular a los simples, a los ingenuos, a la gente que no quiere entender, dice la Escritura. Que Dios te bendiga. Para los que están en el discipulado, en un momento vamos a subir el tema para que lo puedan descargar y recuérdate, compártelo para que podamos llevar estas verdades a más gente. Próximamente les estaré contando que por la gracia del Señor la página está creciendo de una manera increíble, por la gracia del Señor. Cada semana estamos llegando a miles de personas con esta verdad y sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía, empieza a abrir los ojos de la gente.
Compártelo y te espero el próximo lunes, Dios mediante. Que Dios te bendiga y adelante identificando a esos falsos y que no te sigan arrastrando más.